Buenas tardes, hermanos. ¿Qué le parece si nos saludamos unos con otros esta tarde? Póngase de pie, salude al que está a su derecha, a su izquierda, dígale: Dios te bendiga, me da gusto saludarte, me da gusto verte. Vamos a tener un buen tiempo de alabanza a Dios con cada niño, con cada joven, con cada persona que está en este lugar. Tenemos un escenario diferente, un horario diferente, porque es tiempo de Navidad. Puede tomar su lugar esta tarde, puede tomar su lugar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quienes han estado escuchando las enseñanzas durante estos últimos días, toda la predicación ha llevado un título general y es Personajes importantes en el tiempo de Navidad. Estuvimos hablando de José, de María. Hoy en la mañana estuvimos hablando de Herodes y de los magos del Oriente. Y yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Y hoy vamos a hablar de los ángeles y los pastores. Los ángeles y los pastores. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Y voy a comenzar leyendo para aprender de la palabra de nuestro Dios, Lucas 2, versículo 8. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Y en Lucas 2, versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta ahí. Quiero referirme en este tiempo a los pastores y a los ángeles de esta historia. Figúrese usted que en la sociedad donde vivimos hoy en día hay trabajos que se pueden considerar de poca importancia. Hay trabajos que se consideran de gran importancia por la responsabilidad. Por ejemplo, aquellos que están en las cajas cobrando, en las gasolineras despachando, en las tiendas cobrando. Es un trabajo muy importante porque requiere saber hacer cuentas, manejar dinero, los cambios, y ya me pagó y este no me ha pagado. Y son trabajos que quizás requieren demasiada concentración. Hoy en día hay trabajos a lo mejor que nada más hay que estar con una bandera ahí deteniendo el tráfico y diciéndole adelante y poniendo la bandera y espérese y adelante, y a lo mejor es más sencillo. Pero hay trabajos que a lo mejor usted no le gustaría hacer, como por ejemplo cuando hablamos de los que trabajan allá en el basurero, los que trabajan recolectando basura. A lo mejor es un trabajo que usted no estaría, o yo no estaría tal vez dispuesto a buscar. Así es que cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de que hay cosas en la vida que no todas las personas nos gusta hacer. En la época de Jesús,
cuidar ovejas era un trabajo que no le gustaba mucho a la gente hacer. Era un trabajo que la gente odiaba. Era un trabajo que era poco importante. No era un trabajo muy especial, notorio. Era un trabajo que podía considerarse como que aquel que lo hacía sufría de cierto menosprecio. Le voy a contar una historia breve. El profeta Samuel recibió una orden de Dios y le dijo: vas a ir a la casa de un hombre que tiene hijos y ahí vas a ungir a quien yo te diga como rey de mi pueblo. Y entonces llegó a la casa. ¿Se acuerdan a la casa de quién llegó? A la casa de David, Isaí, el padre. Y le dice: tráeme a tus hijos. Y trajo a todos, excepto a quién. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Y los formó. Y tal vez Samuel pasó y se puso delante del primero, no escuchó voz de Dios. Se puso delante del segundo, y terminó. Y le dice al padre: ¿son todos tus hijos varones? ¿Y qué dice Isaí? Queda uno, pero ese no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Anda cuidando ovejas. Para él no era ¿qué? No era importante, porque buscaban que fuera un hombre corpulento, de buen parecer, listo para la guerra, un hombre que impusiera. Y dijo: no, cuida ovejas. Y dijo el profeta: tráemelo. Y recuerdan que dice la palabra que de dónde fue traído David. De lo menospreciado. De ahí, de donde nadie esperaba que surgiera un rey, de ahí salió David. Estos pastores que estaban en la región de David, porque están alrededor de Belén, son más o menos algo similar a lo que David hacía antes de ser rey. Era un trabajo no bueno, y ante los ojos de los demás era un trabajo menospreciado. Las ovejas no eran fáciles de cuidar y los rebaños eran grandes. Y dice la palabra de Dios que aquellas ovejas había que cuidarlas porque son animalitos que no se saben defender. ¿Y qué tiene que hacer el pastor mientras las ovejas duermen? ¿Velar de qué? De los animales que quieren atacarlas y devorarlas. Entonces, ¿qué tenían que hacer los pastores? No dormir, cuidar a las ovejas. Porque cada oveja representaba dinero, porque cada oveja representaba carne, representaba lana, representaba un sustento de la casa. Y no era darse un lujo, decir: amaneció. ¿Cuántas ovejas te devoraron? Pues 14, pero todavía me quedan 30. No, ese era un lujo. Perder a una oveja significaba una derrota para aquella familia. De tal manera que aquellos pastores vigilaban y cuidaban las ovejas durante el día, pero también durante la noche. Y sucedió, dice el versículo 9, que se les presentó ¿quién? Lea conmigo Lucas 2:9. Estaban aquellos pastores velando en la noche y se les presentó ¿quién? Un ángel. ¿De quién? Del Señor. Ahora vean esta conexión. Pastores insignificantes, gente que no calificaba para un trabajo importante, cuidando ovejas. Un Dios que está mirando desde su trono, que ha nacido en la ciudad de David, en Belén. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios. Y hermanos, aparece un ángel del Señor. ¿Cuándo aparece un ángel del Señor en la Biblia? Bueno, déjeme decirle algo. Le voy a ahorrar
que usted estudie todos los lugares donde intervinieron los ángeles. Cuando se iba a mover algo en la tierra, cuando iba a aparecer algo espectacular en la tierra, para que no dijeran que fue el firmamento, para que no dijeran que fueron las estrellas, el cosmos, para que no dijeran que fue el clima, venía la palabra directa de parte de Dios por medio de un mensajero, un ángel del Señor. Siempre fue así. Cuando Dios quería tener comunicación con su creación, con las criaturas, con las personas, con aquellos a los que tenía que darles un mensaje, utilizaba un ángel. Y este ángel del Señor, hermanos, tenía una característica especial y diferente a las demás. Dice el versículo 9 que la gloria del Señor estaba con aquel ángel. Repito, la característica de cuando Dios iba a cambiar algo en la tierra, aparecía un ángel del Señor. Y cuando el ángel aparece a estos pastores en la noche, aparece, dice el versículo, cubriendo el lugar con la gloria de Dios. ¿Alguien conoce la gloria de Dios? Yo creo que no resistiríamos. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 9. Lea conmigo. Estoy en Lucas 2, versículo 9. Para que vea la magnitud de lo que está pasando en ese momento. Versículo 9, ¿qué dice? Y he aquí, se les presentó y la gloria del Señor, y tuvieron. ¿Dónde vuelve usted a leer eso más adelante? ¿Se acuerda que Jesús iba caminando y los discípulos dijeron que era qué? Un fantasma. No es posible que una luz vaya caminando ahí en el agua. No es posible que se refleje una gran luz que va moviéndose rápidamente. Y dice la Biblia que aquellos discípulos en aquel momento tuvieron temor. Estos pastores, al mirar la gloria del Señor, tuvieron gran temor. Ahora, estos dos versículos nos introduce, hermanos, a lo que hoy queremos aprender de esta porción y de estos personajes importantes del tiempo de Navidad. Ahora sí, tenemos pastores que están haciendo su trabajo, lo vil, lo menospreciado del trabajo que nadie quería hacer, ellos lo están haciendo, y tenemos un ángel del Señor que desciende del cielo con la gloria del Señor y se muestra a los pastores. ¿Qué vamos a aprender de ellos esta tarde? Versículo 10. El ángel habla y dice: no temáis. Las palabras del ángel son: no temáis. Siempre que Dios está presente, no se debe de turbar la persona. Cuando Dios habla, no se debe de turbar la persona. Cuando Dios está haciendo su plan, no se debe de inquietar la gente. Juan 14 le dice Jesús a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El miedo es una característica, hermanos, de todo aquel que se presenta delante de Dios. El miedo es una reacción natural para todos aquellos que se presentan ante nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que el ángel les cambia el temor. ¿Por qué? ¿Por qué le dice? Por gozo. Voy a invitarle que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Y voltéense los de la derecha con los de la izquierda. Véanse las caras y vamos a leer. ¿Qué dice? Versículo 10. Leamos. Pero el ángel les dijo: ¿qué serán? Pueden sentarse. Pueden tomar su lugar.
¿qué es lo que busca Dios al momento de revelarse a la humanidad? Lo que Dios está buscando es que la gente no tenga miedo, sino que la gente reciba gran gozo. La palabra de Dios, cuando enfatiza gran gozo, quiere decir que Dios no está necesariamente para infundir temor, para infundir odio, venganza, espanto. La presencia de Dios debe de producir gran gozo. Por eso es de extrañarse, y lo dije hoy en la mañana, es de extrañarse que cuando usted cante al Señor no tenga gozo. ¿Cómo debemos de cantar? ¿Cómo debemos de cantar? ¿Y cómo se canta con gozo? Necesitamos dar una clase del gozo. No. El gozo, hermanos, es un estado natural de la persona que ha conocido ¿a quién? A Dios. Yo he experimentado el gozo de estar con ustedes, conviviendo, platicando, divirtiéndonos, abrazándonos allá afuera, estar conviviendo, comiendo, cenando, no sé, cualquier cantidad de cosas, jugando. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios que el pueblo debe alabar al Señor con gozo, quiere decir que nosotros cambiamos nuestra satisfacción carnal de miedo, la cambiamos por gozo. Y estos ángeles y este ángel le está diciendo a estos pastores: yo no les traigo temor, les traigo gozo. Muy bien, gozo. Y entonces dice el versículo 11: la señal de gozo es que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, cualquier persona que ha recibido a Cristo como su Salvador debe de experimentar gozo. Gozo. La enseñanza que tenemos hoy aquí de estos hombres que están a las afueras de la ciudad de David es que estas personas están recibiendo una revelación de parte directa de Dios. Ahora, nos podemos hacer una pregunta. Yo me hago una pregunta y pienso: ¿será que los pastores eran creyentes? ¿Será que los pastores se reunían en una sinagoga? ¿Será que los pastores habían conocido de Jesús anteriormente por medio de la ley y de los profetas? ¿Será que estos pastores estaban enseñados en las cosas de Dios? Les digo la respuesta: no. Como todo judío, ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador. Eso sí lo sabían. Isaías les había dicho que saldría un príncipe de paz, un libertador. Los profetas habían hablado muchas veces y de muchas maneras, hablando de que serían liberados de la esclavitud. Y los pastores sí sabían de que en un tiempo habría un Mesías, un Salvador. Pero ellos no eran hermanos de una congregación. Ellos no asistían a un templo como tú. Ellos no conocían lo que tú conoces ahora. Lo que ellos están recibiendo en ese momento es algo único y especial. Y hermanos, lo que ellos están recibiendo en la tierra es un cambio de vida. Un encuentro con Dios produce un cambio de vida. Los que son hijos de Dios entendemos esto. La presencia de Dios en nosotros produce un cambio ¿de qué? De vida. Ya no hay temor. Ahora hay ¿qué? Gozo. Ya no puedes tú tener miedo del mañana, porque yo sé que el futuro no me pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios.
Ya no tienes tu preocupación de lo que ha de ser mañana, porque yo sé que el Señor es mi ayudador. Ya no estoy pendiente de la condenación que estaba pesando sobre mí, porque el Señor pagó toda la deuda que estaba conmigo. La sentencia de muerte fue quitada y ahora por la sangre de Cristo fui declarado inocente. Eso produce un cambio de vida. Los pastores recibieron una nueva señal de entendimiento de que había un Salvador que es Cristo el Señor, y por eso el ángel les dice: no tengan temor. Y la señal es: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en qué? En un pesebre. Ahora, noten ustedes, yo mucha gente he visto en los dramas, en las representaciones, en las tarjetas, en las imágenes de televisión, he visto mucha gente poner un cuadro de unos pastores que están ahí, unos magos que están ahí, unas personas que están ahí, pero todo lo que ponen en esas tarjetas no tiene nada que ver con lo que estaba pasando aquel día. Aquella gente tenía gozo, de verdad tenían gozo, estaban alegres. Vean la fiesta que hay ahí con los ángeles y los pastores. Dice el versículo 13 y 14, puestos de pie todos, por favor, para que veamos el gozo que produce el mensaje del ángel a los pastores. Leamos todos juntos, ¿qué dice? Y repentinamente que alababan a Dios y decían: ¿cuántos cantaron hace un momento? Ángeles cantando están. ¿Sí? ¿Qué cantamos hace un momento? Ángeles y los niños estaban. Ahora imagínense una hueste de ángeles cantando ahí. Pueden sentarse. Pero yo quiero decirle algo. Están los pastores, están las ovejas, está el ángel que había bajado, están las huestes que acompañan a los ángeles. ¿Pero qué faltaba? ¿Qué faltaba? ¿Me puede usted decir qué faltaba? No había un niño acostado en un pesebre. No ha pasado esto. Los pastores no han ido a donde está el pesebre. ¿Dónde están cantando los ángeles con los pastores? Fuera de la ciudad. ¿A quién están alabando? Y usted va a decir: ya me perdí, ya no supe dónde me quedé. Entonces las obras de teatro, no, las obras de teatro tienen como propósito enseñarnos un mensaje, no llevan como tal una coherencia puntual de los datos. Pero quiero que usted analice que en este tiempo de alabanza no hay pesebre, no hay niño allí. Pero pregunto, ¿estaba Jesucristo ya en la tierra? Ya estaba. Nada más que estaba ¿en dónde? En Belén, con María, con José, en el pesebre. El niño no está ahí, pero Dios es omnipresente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y la representación de estos hombres alabando a Dios no es otra cosa más que la señal de que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad son aprobados ¿por quién? Por Dios. Usted no necesita
ver a Jesús con sus ojos. Usted necesita creer. Los pastores están creyendo en el anuncio que el ángel les está diciendo. Ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? ¿Y cuántos están contentos? Y tengo un niño que grita amén por acá. Hace algún tiempo, no sé cuánto, pero usted recuerda que se casó una mujer llamada Diana con un príncipe Carlos en el Reino Unido, en Inglaterra. Y anunciaron que la reina Diana, o la princesa, mejor dicho, correctamente, la princesa Diana traería un bebé al palacio, un príncipe heredero al trono después del padre. Y salió en la televisión, en los periódicos, y fue la noticia mundial de que había en el vientre de esa mujer un heredero al trono. Pero llegó el día que esa mujer dio a luz y trajo a un bebé al palacio. Mire, hubo gente, y usted puede ver en el internet la historia. Hubo gente en las calles que festejó, que gritó, que hicieron alboroto, fiesta, pero no tuvieron acceso al palacio del rey. Tuvieron que esperar hasta que alguien tomara una foto en el palacio del rey y dieran a conocer el rostro del heredero a la corona. Pero ellos festejaron que les había nacido en el palacio de su reino un príncipe heredero al trono. Si esto hace la humanidad de manera natural, festejar a un niño que no habían visto, hermanos, ¿qué es lo que demanda Jesús para nosotros hoy en día? ¿Que le veamos o que creamos? Para que todo aquel que ¿qué? Que en él cree. Los pastores no han visto a Jesús. Los pastores no han visto al niño. Los pastores no tienen todavía una imagen clara de lo que han de presenciar. El ángel les ha dicho que ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Comienza la fiesta, bajan los ángeles del cielo, empieza el estruendo, la algarabía, el alboroto, y dicen: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Tuvieron su culto de alabanza y de oración por fe. Por fe. Porque la Navidad tiene que ver con fe. Amén. La Navidad tiene que ver hoy en día con fe. Y siempre ha sido con fe. Cuando terminó el culto, ese precioso culto que me hubiera encantado estar ahí, los ángeles y los pastores. Versículo 15, lea conmigo. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, ¿qué? Pasemos pues hasta qué. Y veamos esto que ha sucedido y qué. Hermanos, pero esto ya es producto de su fe. Ellos ya creyeron. Ellos ya alabaron. Ellos ya entonaron gloria a Dios en las alturas y festejaron que el niño había nacido. Sin embargo, eran pastores obedientes, que uno a otro dijeron: bueno, ya festejamos, ya alabamos, pero tenemos que ir a donde está este niño. Vayamos hasta Belén.
Y eso es lo que hicieron los pastores cuando apresuradamente se van a Belén. Y hermanos, yo no sé si usted ha tenido que buscar una dirección, pero hoy en día nos ayudamos con estos aparatitos para buscar una dirección. Pregunto, la señal que les dio el ángel a los pastores es: hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Eso como que pastores y pañales, pero cuando les dice acostado en un, ellos sí estaban familiarizados con los pesebres. Ellos sí sabían dónde buscar. Ellos no se perdieron como los magos. Saben que los magos se perdieron. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Y le dijeron a Herodes: la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes les dice: no es aquí. Los pastores, cuando escuchan al ángel que les dice: entren a la ciudad, busquen un pesebre, ellos inmediatamente sabían dónde estaban los establos en Belén y dónde podían encontrar al niño envuelto en pañales. Y cuando lo vieron, estoy en el versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué pasó? Se maravillaron ¿de qué? De lo que los pastores decían. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes un encuentro con la misma presencia de Dios y Dios te revela lo que ha de suceder, y cuando las cosas están sucediendo como Dios te las reveló, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo, porque está sucediendo la voluntad de Dios en la tierra y la gente se maravilla. Lo mismo pasó cuando Pedro se paró delante de la gente y empezó a hablar y les dijo: varones israelitas, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están espantados? Miren, esto de Jesús ya había sido dicho, ya no sabía. Y la gente se maravillaba del poder de Dios. Y cuánto más, como les dije al principio de esta enseñanza, que los pastores no eran catalogados gente importante, sino que eran despreciados. Pero no podían creer que la misma gloria del Señor hubiera bajado con ellos, les hubiera dado señal clara y precisa de lo que estaba aconteciendo en Belén, y que ellos fueron y confirmaron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y quiero que se vuelva a poner de pie para leer el versículo 20. Esta historia es fascinante, increíble, maravillosa. Dice el versículo 20, leamos todos juntos. Y volvieron los pastores otra vez, leamos, ¿qué dice? Y volvieron los pastores que habían oído y visto cómo se les había dicho. Pueden sentarse. El aprendizaje espiritual, eso es lo importante. Y este es el cierre de este mensaje. Dice la palabra de Dios a todos nosotros que Dios no ha dejado de hablar. Amén. Dios sigue hablando hoy y de muchas maneras. Y una de esas maneras puede ser con señales, con prodigios, con milagros, con cosas que pueden ser ante los ojos humanos algo que puede generar controversia o cierto temor.
Pero la palabra de Dios te dice a ti y a mí que cuando Dios está hablando, no tengas temor. El niño en el templo escuchaba la voz, iba y le decía al sacerdote: aquí estoy, con cierto temor. Hasta que el sacerdote le dijo: mira, si vuelves a escuchar tu nombre, habla Jehová, que tu siervo oye. Cuando la misma presencia de Dios le hable a través de la palabra, le hable algo Dios a usted, a su corazón, a su vida, diga: sí, Señor, gracias por esto que me estás diciendo. Creo en ti, Señor. La Navidad es un tiempo de fe. La Navidad es un tiempo de obediencia. La Navidad es un tiempo de reflexión para calibrar y ver si lo que Dios dice que hagas, lo estás haciendo. Porque no se puede explicar que los ángeles hayan regresado a sus lugares glorificando sin antes haber creído y después obedecido. Todos los personajes que mencioné en la palabra, a excepción de los ángeles, José, María, los pastores, los magos, todos ellos creyeron, obedecieron y adoraron. Herodes no. Herodes no creyó. Por lo tanto, Herodes no obedeció y por lo tanto fue castigado conforme a lo que él había hecho. José, María, los pastores, los magos creyeron, obedecieron y regresaron adorando con gozo en su corazón. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué celebramos en este tiempo? ¿Qué celebramos? ¿Por qué? Si usted se sale hoy a la calle, a la plaza, y le pregunta a la gente: ¿qué celebramos hoy?, ¿qué le va a contestar? Navidad. ¿Cierto o no? ¿Qué celebras? Navidad. ¿Por qué hiciste ponche? Porque es Navidad. ¿Por qué hiciste buñuelos y atole? Porque es Navidad. Toda la gente a su manera celebra ¿qué? Pero Felipe le preguntó al etíope: ¿entiendes? ¿Entiendes qué celebras? No. Hay un lugar en México, en Puebla, se llama Cholula, muy cerca de Puebla. Tiene 365 capillas. ¿Sí escuchó bien? 365 capillas. Cada día del año hay un patrón erigido en cada una de las capillas. Por lo tanto, en Cholula, los 365 días del año hay fiesta. Cada día pertenece a una capilla, a un patrón que celebran ese día. Todos los días hay cohetes. Todos los días hay fiesta en honor de aquel que fue elegido para ese día. Pero fíjese lo interesante. Hay gente que celebra, pero no sabe qué está celebrando. Y si oye, usted anda en Cholula y oye los cohetes y se acerca con el chicharronero que está ahí y le dice: ¿y qué celebra? No, pues alguna capilla, pero no, son 365. Es muy difícil. Debe de haber gente antigua que se sepa los 365 festejos, qué día corresponde a cada uno. Pero ellos ya saben que en la mañana ¿qué hay? Cohetes, mañanitas, fiesta. ¿En honor a quién? A alguien, pero es fiesta.
Hermanos, estos personajes de Navidad nos recuerdan que cuando llegue el tiempo de Navidad, tú debes de recordar que Navidad significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? ¿Nacimiento de quién? De Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, que vino al mundo a cumplir en obediencia algo que el Padre le pidió, que fue morir en la cruz por el pecado de la humanidad, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tú debes de creer en el anuncio. Este Jesús es el Cristo, es el Salvador. Debes de creer, debes de gozarte, debes de alegrarte, porque hay alguien que pagó en la cruz tu deuda. Amén. Pero no solamente debes de creer, arrepentirte de todo pecado, arrepentirte de toda maldad y en obediencia aceptar la salvación que Dios te ofrece y decir: sí, Señor, soy pecador, pero quiero ser perdonado de todo pecado y te obedeceré y te seguiré. Y después de que tú hayas creído y hayas obedecido, entonces comienzas a adorar a Dios, cantando y alabando con gozo, porque el Señor es quien nació ya en tu corazón, en ese pesebre, en ese lugar, en ese punto en el que tú te considerabas lo vil y menospreciado, y que tú sentías que nadie podía perdonarte y amarte, pero Dios es el que ha podido perdonarte y amarte tal como eres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Póngase de pie, mi hermano. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar hoy aquí en tu casa. Es Navidad, tiempo de celebración, tiempo de reflexión y de recordar que Jesús nació. Mucha gente participó en este tiempo. Unos creyeron, otros no. Unos obedecieron, otros no. Unos alabaron y adoraron, otros no. Señor, nosotros queremos ser de los que creen, de los que se arrepienten, de los que se convierten del camino malo de perdición al camino bueno de salvación. Queremos ser personas que te obedezcamos, personas de obediencia. Y entonces estaremos listos para entrar delante de tu presencia, entrar a tu casa y adorarte y alabarte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria, toda la honra para ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.